hasta el cuadrito ese que mostraste recién, que hicimos en la descriptiva. En realidad tenés que hacer, bueno, yo acá lo leí, pedí la información y Claro, el tenés que dataísmo. setear el índice, el Customer ID, para que no aparezca acá. Y que no Ok. quiera hacer como nos pasó la clase pasada a algunos, que no lo habíamos hecho esto y que quería hacer un gráfico con el Customer ID y no le daba la capacidad, digamos. Y después cambiar el tipo de dato, ¿sí? Ahora pide borrar una columna. Podemos borrar una o varias. Quería buscar el código para borrar. Tenemos el drop, este. Si ustedes tienen abierto el que yo les di de ejemplo, va a ser más fácil para que copien, pero pueden hacer el drop columns y acá poner solamente gender, o lo que es fácil al ser una sola, del data, o como hayan llamado al data frame, y entre corchetes y comillitas gender, ¿sí? Cualquiera de las dos es válido. De esa manera eliminamos una columna, o si quisiéramos más de una, ¿sí? Pero acá pide que eliminemos el género. La idea es acá, como les comentaba la clase pasada, que cuando fuimos viendo el código de la clase, yo creaba muchos data frame distintos para ir probando y después no tener que volver a generar alguno. Pero la idea es que si nosotros la queremos borrar a la variable, la borremos como yo hago acá, del data. ¿Sí? Pues se supone que con este dataset yo voy a seguir trabajando y si decidí borrarla tendré mi motivo. Y voy a seguir, no voy a generar, o si genero uno nuevo acá, supongamos que le pongamos data 2, bueno, lo próximo que haga tiene que ser sobre data 2, si no lo vuelvo a hacer sobre data, porque data todavía tiene la variable gender. ¿Sí? O la elimino sobre el mismo data y ya sigo con el mismo, o si creo uno nuevo, pues en algún momento quiero guardar hasta determinado paso y creo uno nuevo, bueno, todo lo que siga haciendo lo sigo haciendo sobre ese nuevo. ¿Sí? Siempre se supone que todo el procesamiento que yo hago, igual que ahora, corregir outlier, imputar missing, todo lo que sea, lo tengo que ir haciendo sobre un dataset que va a ser el que llegue al final. Entonces, yo acá directamente lo borro sobre el mismo y lo piso. En el peor de los casos, ¿qué pasa? Me equivoqué o lo que fuera, tengo que volver a ejecutar 3 líneas de código. Ahora, si generar este data me lleva un montón de cálculos y un montón de cosas, entonces por las dudas quiero generar un data 2 y que me quede el data ahí porque me costó mucho leerlo y hacer todos los cálculos, supongamos. Bueno, puedo generar un data 2 y sigo, cualquier cosa que me equivoque, tengo el data todavía y no lo pisé, ¿sí? Pero en este caso, pisarlo y volver a leer 3 líneas de código no nos afecta en lo más mínimo en un caso de que nos equivoquemos o queramos volver para atrás, ¿sí? Pero bueno, podemos usar entonces el data drop o el del de delete y la columna. Bien, ¿vamos bien? Acá pide realizar un tratamiento de missing, ¿sí? En el punto 5. Primero tenemos que ver qué variables tienen missing y cuánto missing hay. Acá había algunas sentencias en el ejemplo. Esperen que no me acuerdo acá. Si hay missing, ¿en qué variable? Y podemos saber también la cantidad con este, data is null sum, ¿sí? Yo acá le pedí cuál tiene missing el total charges. Y acá cuento cuántos son, 11. 11 registros de 7043 tienen missing en una variable que es cargos totales, ¿sí? Bien, ¿cómo se les ocurriría completar esa variable? Pregunta. ¿Alguien me podría decir, ¿puedo eliminar esos 11 registros? Perfectamente. Son 11 registros de 7000. Perfectamente podría ser una opción, bueno, esos
los borro, ¿sí? Ahora me puedes decir, bueno, los completo. ¿Y cómo lo podemos completar? Yo lo que ¿Qué pensé dirían ahí ustedes? es completarlo con el monthly charge, porque el Es una tenure es opción, 0. ¿sí? ¿Son 0 para esos casos? Sí, Yo no, no me fijé. Ah, muy buen punto, porque si no, justo yo estaba pensando que podríamos multiplicar el mensual por los meses, ¿sí? Entonces, a lo mejor, claro, no tiene total, porque todavía recién, digamos, no tiene antigüedad. También podría ser, sí, ponerle el mensual, suponiendo que paga un mes, ponerle 0, raro también, pero muy buena lógica, Gianni, porque a veces esto es de completar con la lógica de los datos, es muy interesante. A veces no podemos, porque si no tuviéramos un cargo mensual, por ejemplo, eh, o si no, lo que se puede hacer, bueno, le pongo el promedio o la mediana de la variable, ¿sí? De esa medida, como para no perder, cuando no tenemos otra opción, ¿sí? De decir, bueno, eh, ¿qué podemos hacer? Si no tengo esta variable que me ayuda en la lógica, eh, podemos completarlo, por ejemplo, con la mediana, que yo la tengo acá hecho acá, con la mediana de esa variable para todos los casos, ¿sí? Pero acá vamos a hacer algo, esperen que voy a agregar, yo no lo tengo esto, que lo voy a borrar y lo voy a ir corriendo. Lo que podemos hacer es filtrar, ahora se los comparto yo este fragmento de código, para ver, yo no lo había visto a eso de que dice Gianni lo que voy a filtrar acá es que me muestre los campos, por ejemplo, puse DAIA y no está. ¿Sí? Lo que estoy haciendo acá es filtrando los que son nulos, ¿sí? Los registros para verlos. Y acá podemos ver que no, efectivamente no tienen antigüedad, que es lo que decían ahí. Entonces, pero el monthly, lo que van a pagar por mes, lo tiene completo. Entonces, o lo completamos con 0, porque todavía no pagaron, ¿sí? Es una opción. O le ponemos el mensual como, bueno, pagaron un solo mes, ¿sí? O van a pagar totales un solo mes, ¿sí? Es como una suposición. No sé si hay, quiero ver si hay alguno que tenga con 0, porque este está missing. A ver si hay alguno que tenga 0. No, no existen. ¿Y cuál es el mínimo? Vamos a ver cuál es el mínimo valor de esta variable. 18, ¿sí? El mínimo. O sea que evidentemente esto está missing porque, bueno, tienen antigüedad 0 y todavía no pagaron. Así que, ¿qué podemos hacer? Le ponemos 0, le ponemos el mismo que el mensual. Un promedio, en realidad lo que estoy haciendo acá yo, ahora que lo pienso, no sería lo correcto, porque no tienen antigüedad estos casos. Así que decidan ustedes lo que se puede hacer entonces. Esto, si quieren, se los copio para que puedan. Esto es para verificar las columnas. Tienen que ver el chat. Para que puedan verificar las columnas, mirarlas, ¿sí? Y acá, bueno, decidir, podemos hacer esto. Vamos a tener que hacer un where, ¿sí? Ahora se los comparto. Igual esto tiene en el código. Cuando pasa esto, que es justamente lo que tenemos acá, cuando este es nulo,
Acá podemos poner o 0 o el data. Esperen que copio el nombre que no me acuerdo, monthly charge. Y si no, este. O sea, que tome el valor que tiene que tomar. ¿Sí? Lo que le estoy diciendo acá. Cuando el total charges es nulo, le asigno el valor de monthly charges y si no, le asigno el que ya tenía. ¿Sí? Podría ser esa opción o podría ser que le ponga 0 en vez de missing, ¿sí? Que el missing sea 0. Que en realidad esto es lo mismo a decir que la completemos con 0. Sería, oye, esto. Ahora le comparto todo. Filenea y acá en vez de ponerle la mediana, les pongo 0. Lo de arriba y lo de abajo es exactamente lo mismo. Acá le digo que complete los missing con 0 y acá le digo si es nulo, ponga 0 o complete. Vamos a anotar todo acá. Esa es una opción. Vamos a poner así, opción. Es una o la otra, ¿sí? Y esto también. Esto es equivalente. Y la opción 2, completar con monthly charges. Esperen que acá le pongo esto. Así les copio todo y le queda todo. Bien. Yo creo que me inclinaría a ponerlo con 0, ya que no hay otro con 0. Quizás la verdad que tampoco tendría sentido, para que lo pienso, mantener esto para después para un modelo, porque el que no tiene antigüedad todavía no nos va a abandonar. Yo creo que por lo menos un mes va a estar, pero habría que ver con cuánta antigüedad nos interesa que un individuo interese al modelo, ¿no? Yo me voy a quedar con la del 0. Entonces, si elige la del monthly charges también estaría bien. Esta la vamos a borrar. Bien. Se desea retener solo aquellos clientes con antigüedad menor a 6 años, ¿sí? Ya como la antigüedad está en meses, vamos a quedarnos solos con los que tengan tenure menor o igual a 71. Hasta 72 son 6 años. Si ustedes se fijan, acá para filtrar, esperen, acá, ¿sí? Bueno, recién filtramos los nulos, es un medio parecido. Y acá por ahí está, filtrar los que... Ah, no puse acá. Para filtrar tenemos que poner en vez de is NA o not NA, que sea nulo o que no sea nulo, ponemos el nombre de la variable, que en este caso es tenure, y menor o igual a 71. ¿Sí? Acá yo estoy creando uno nuevo, recuerden que la idea es seguir sobre el mismo. ¿Sí? Voy a filtrar solamente, me interesan solamente ese tipo de clientes. O sea, este data es para hacer referencia a la columna y este data para hacer referencia al dataset. Es medio confuso escribir data tantas veces y acá, bueno, porque lo estoy pisando. Me quedan 6.600, o sea, perdemos unos 400, 500 registros.
¿Llegaron todos hasta ahí? Avísenme si sigo. ¿Avanzo? ¿Sí? Bien, bueno, después nos dice, evaluar si es conveniente agrupar la categorías de la variable payment method, ¿sí? Y en tal caso realizar la agrupación correspondiente. Vamos a ver primero, ¿sí? Payment method, si no nos acordamos qué valores tomaba. Teníamos esto, 4 métodos, electronic check, mail check, credit card automático y transferencia bancaria automática. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos juntar. Siendo 4, no sería absolutamente necesario, como si fueran 10 las categorías, de agrupar, ¿sí? Recuerden que les dije que si alguna categoría tiene, a ver si alguna tiene muy poquito, no me acuerdo qué cantidad de registros tiene cada una. No, está más o menos pareja. Si acá alguna hubiera con 150, ¿sí? Alguna categoría con muy poquitas observaciones, siempre es conveniente agruparla con otra. Si ya tenemos muchas categorías, también es conveniente agrupar, ¿sí? No nos conviene dejar una variable con 10 niveles. Ahora, ¿con qué criterio agrupamos? Podemos agrupar por lógica de datos, ¿sí? Por categorías que son parecidas, siempre vuelvo al ejemplo de las provincias y las regiones. Eso sería lógica de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando veíamos las cancelaciones del hotel, bueno, por tipo de habitación, las más caras, las más baratas, eso sería por lógica de datos. Y si no, la otra, que siempre resulta más interesante, cuando voy a utilizar los datos para predecir una nueva variable, es ver cómo se comportan las categorías contra esa variable. Y si hay categorías que se comportan automáticamente, no, similarmente, las podemos agrupar, ¿sí? Y acá, ¿qué vemos, por ejemplo? Habíamos detectado, ¿sí? Que acá hay una categoría que es la de cheque electrónico, que es la que tiene más observaciones, es la que más abandono tiene, ¿sí? Y después vemos que las otras tres son bastante similares, sobre todo las dos que dicen automático, ¿sí? O sea, la gente que tiene el pago de manera automática tiene a tener menos abandono. Estas, si uno ve la proporción de abandono y que no abandona, es muy similar, ¿sí? Vamos a hacer esto sin la tablita, sin hacer el gráfico. Sí, tenemos, miren, 0,16, 0,18, MailCheck también es 0,19, es apenas más alta, o sea, realmente hasta parecieran más cercanas Bank Transfer y MailCheck que Credit Card automático. Pero por lógica uno puede decir, estas son las dos que menos proporción de abandono tienen y son las dos automáticas, o sea que tiendo a pensar que las puedo agrupar. Entonces eso es lo que nos pide, así que primero analicemos si es conveniente y después decidamos, y si lo decidimos, que las agrupemos. ¿Por qué? Porque después, cuando generemos dummies, vamos a tener menos dummies, porque tenemos menos categorías, ¿sí? Fíjense lo que hago. Le digo, si el método de pago es electronic check o mail check, que lo deje igual. Y si no, que las agrupe en una categoría que lo llamamos automático, ¿sí? Entonces, ahora se los comparto este código.
¿sí? Primero lo transformo, aunque estas quedan muy parecidas, habría que ver si no es conveniente que sea electronic check y resto, ¿sí? Porque estas son también muy parecidas. Nos queda así de esta manera. Ya les vuelvo a decir, estas son todas decisiones subjetivas. Como nos pasó con que completábamos los missing, si realmente los completábamos, si los eliminábamos, si le pusimos el 0, si le pusimos el monthly charge, si alguno hubiera puesto el promedio, ¿sí? Son todas decisiones distintas. Obviamente en 11 registros lo de los missing no nos va a cambiar mucho, pero a lo mejor como agrupemos las categorías puede ser que genere algún cambio. ¿Sí? Esto se los comparto para que primero así lo agrupo. Y a mí en otro momento este código no lo hice ahora, lo decidí agrupar así. Yo ahora, si lo tuviera que hacer hoy, probablemente dejaría electronic check versus el resto, porque son muy parecidos los porcentajes de abandono, si bien este es un poquito más bajo, pero 0,17, 0,18, 0,19, son muy parecidos. Si me dicen, hoy qué haría, yo haría sacar esto, ¿sí? Y acá en vez de ponerle automatic, le pondría others. O sea, uno contra los demás. Y que me quede así. Te los comparto porque son muy parecidos. Como para dejarlos, no sé si tiene mucho sentido, contra la target, dejar una categoría que tiene 0,18 y otra 0,19 de porcentaje Profe, de abandono. Sí, ¿podés mandar también el código de que te muestra cuánta cantidad tiene en cada categoría que no lo estoy encontrando? este es el value count, sí. Ah, ok, gracias. Quedó medio juntito ahí con el otro, pero... Y el que hice acá arriba no es más que, o sea, fíjense que yo acá hago una tabla y esa tabla le pido el plot para que la grafique. Bueno, lo anterior es solo la primera parte, es solo la tablita, que después es lo que termina graficando. Y acá le estoy ubicando mejor la leyenda, que acá no lo hice, y fíjense que la leyenda quedó como arriba de la barra. Esto es para ir jugando después si uno queda medio afuera o medio. A ver si lo hacemos con este acá. No, esto creo. Ah, ya la pisé. Pero tendría que leer todo de nuevo. Ve, yo lo pisé acá, entonces lo quise hacer de nuevo y me quedó pisado. Miren que voy a hacer desde acá. Voy a volver a correr hasta la celda. Porque ahí quedó mejor la leyenda que me quedaba arriba del gráfico. Avísenme si todos pudieron. Así seguimos. Este ya lo hicimos, faltaría el 8. Ver tratamiento de outliers, ¿sí? En los casos que haga falta. ¿Cómo vemos los outliers? Lo más fácil es ver los box plot. En este caso tenemos 3 variables numéricas nada más, la antigüedad y los cargos mensuales y totales. ¿Y qué vemos? ¿Sí? En antigüedad, bueno, ahora a lo mejor tenía outliers si no sacábamos los... Recuerden que nosotros filtramos, nos quedamos, fíjense que llega hasta 71. Nos quedamos con aquellos clientes con antigüedad menor a 6 años. Entonces, quizás la variable, no sé, no recuerdo. A ver si la tengo acá. A la descriptiva de Telecom. No me acuerdo si antes de eliminar esos registros tenía. Total charges.
Justo no tengo un boxplot de la antigüedad sola. Pero bueno, podría haber a lo mejor tenido algún outlier grande, como me estoy quedando con los más, pero no, en este caso, como ya filtramos, no tiene ninguno. Cargos mensuales no tiene ninguno y los totales tienen algunos ahí. Más o menos pareciera arriba de 8.000, ¿sí? Comentario. Yo les dije la otra vez, una cosa es cuando los outliers están ahí cerquita del límite y otra cosa es cuando efectivamente están muy alejados. Termina el bigote en un punto y nos queda un outlier muy alejado. ¿Esto puede llegar a influir un poco en alguna técnica que sea sensible a outliers? Un poco, pero tampoco no son valores extremadamente alejados. Si bien la distribución se ve bastante asimétrica, podemos elegir, recuerden, si los eliminamos, decir, bueno, todo aquel que tenga mayor 8.000 de totales, lo elimino. Bueno, ojo cuando aplique el modelo después, porque si quiero aplicárselo venga un cliente con 9.000, el modelo no vio individuos con un número mayor que 8.000, entonces ahí se puede ver raro el resultado. Lo podemos corregir, ¿sí? Esperen que no sé para qué. Si lo tengo hecho acá tengo la estandarización. No sé por qué te dice esto de los cuantiles. Para probar algo, pero no es para lo de los boxplot. ¿Qué haríamos acá? Vamos a repasar lo de las clases. Tenemos la opción, ¿sí? Bueno, eliminarlos, que para mí no sería la solución correcta, o imputarlos un valor. Un valor que le podemos imputar es este límite, ¿sí? Que vamos a ver si es 8.000, ahora lo vamos a calcular. Y le imputamos ese valor o un valor de un percentil, ¿sí? Esperen que voy a buscarlo acá en la parte de datos y lo voy a corregir porque tengo el notebook desactualizado. Esperen, acá están los missing outliers. Acá. Sí, primero podemos buscar cuál es el percentil 95, porque a veces se utiliza, recuerden que otro criterio que vimos es el de la Z, que es el promedio más o menos 3 desvío, pero eso aplica a distribuciones más formas simétricas cerca de la campana, ¿sí? No sería lo correcto aplicarlo en este caso porque es bastante asimétrica. Entonces podemos ver, vamos a cambiar el nombre de la variable, que esto es lo que yo digo que ustedes tienen que hacer, total charges. Este del percentil 95 da 6.400, o sea, yo diría que más o menos de acá, todo esto lo pusiéramos en 6.400. Por ahí me conviene más hacer el criterio del boxplot, que esperen que ya lo tengo calculado así, acá está. Así no lo tengo que volver a escribir todo. Acá lo que hace es el mínimo y el máximo. Eso sirve, ojo, cuando tengo outliers de los dos extremos. En este caso no tiene sentido el mínimo, porque no tengo outliers para abajo. Esperen que esto lo voy a... Entonces, fíjense que a outliers le voy a decir que acá yo estoy haciendo que el valor sea menor al límite inferior, pero esto no lo voy a considerar. En este caso voy a considerar solo que el valor sea... esperen que todo me quedó... Solo que sea mayor al límite superior. Si pongo el mínimo no va a pasar nada, porque me va a dar igual al mínimo y no va a corregir nada. Pero con los percentiles sí, ojo, se deciden reemplazar por el percentil, por ejemplo, 5 y 95, en el inferior solamente se hace si hay efectivamente outliers. Si no hay outliers no se reemplaza, porque voy a reemplazar valores por un percentil
Vamos a ver cuántos son los outliers. Me quedó un paréntesis de más. Ahí. Hay 16, o sea, estos valores son 16 nada más. Quiero ver cuánto es el valor del upper limit, que debe estar cerca de los 8.000 según vemos en el gráfico. 7.998, sí, era prácticamente 8.000. Entonces, ¿cómo se hace para corregir? Decir, bueno, a todos esos valores, fíjense que el límite es 8.000 y esto debe llegar con suerte a 8.000. ¿Cuál es el máximo? Esperen que no me acuerdo cuál es el máximo. 8.500, ¿sí? No están tan alejados, pero bueno, vamos a corregirlos para hacer prolijo. Y acá acá lo tomo. Ahora les comparto todo. Entonces vamos a hacer que el data, acá no le voy a poner un data 2, data. Esperen que reemplazo bien la variable. ¿Qué le estoy diciendo? Cuando esa variable, que es el total charges, es mayor al upper limit, que lo calculé acá, ¿sí? Haciendo el rango intercuartílico por 1,5 más el Q3, y si no, dejo la variable como está. ¿Sí? Ahí lo estoy reemplazando. Esto es simplemente para saber cuántos son. Se los voy a sacar y acá directamente le pongo, corrijo, con el criterio del boxboot. Vamos a sacar acá. Esperen, les comparto primero esto para dibujarlos, hacer los 3 gráficos. Igual ya lo tienen en la parte descriptiva. Y después, esto para que corrijan. También se podrían borrar, entonces haríamos un filtro como hicimos con la tenure, con total charges, menor o igual al upper limit, ¿sí? Que lo calculamos arriba, y también se podrían eliminar esos registros. Para mí no es lo más aconsejable, pero bueno, existe esa opción. Les doy unos minutos para que lo puedan ejecutar, a ver si tienen algún problema. ¿Estamos bien? Nos queda estandarizar 2 variables y obtener dummies de otras. ¿Sí? Eso es lo que nos falta. Pero esto... Esperen que no sé qué es todo este fragmento de código, si es algo que saqué de la de la estandarización. Acá están. Sí, esto lo debo haber sacado de lo pedido, porque todo esto no lo... Vamos con esto, estandarización, ¿sí? ¿Cómo transformamos? Recuerden que lo habíamos visto acá. Que lo cerré. Teníamos distintas formas de estandarizar. Ahí yo aplico una, pero tenemos. Ven que repaso en el código del hotel. Agrupación, esto ya lo vimos. Estandarización, ¿sí? Podemos definir una función
que es la que yo voy a usar ahora, que es fácil, o podemos usar el estándar scalar, ¿sí? Acá hay otra forma. En este caso vamos a usar la normal, porque también recuerden que teníamos la normalización min-max y la robusta. Si definimos esta función, fíjense que lo que hago simplemente es aplicar con el transform a la función que definí acá. Le resto el promedio y lo divido por el desvío. Y ahí lo podemos hacer directamente. ¿Sí? Defino la función. Fíjense que directamente la piso. ¿Sí? Pues yo podría crear una nueva variable que sea, no sé, z porque estandarizada. Pero recuerden que si estandarizo una, voy a seguir con esa, no me interesa mantener la otra. Pero a lo mejor me puede interesar mantener la parte para algún análisis posterior, pero para lo que es el modelo, si la variable va a ir estandarizada, la tengo que pisar. ¿Sí? Fíjense, yo acá ejecuto esto, y como la pisé, tengo acá monthly charges y total charges estandarizadas. ¿Sí? Toman valores más en torno a cero. Esta sería el código para estandarizar esa variable. También, si no, lo pueden hacer por el estándar scalar de scikit-learn. Es otra opción. Y este lo voy a subir entonces. No sé por qué me quedó ese otro fragmento de código antes. Ahí está. Y por último, esperen que subo este. Ahí está. Las dummies, ¿sí? Nos pide obtener dummies de dos variables. Bueno, en realidad recuerden que después deberíamos obtenerlo para todas. Podemos usar el pandas getDummies. Esperen que los tengo por acá. Codificación. Sí, tenemos one hot encoder de scikit-learn o el pandas getDummies, una función de pandas. Devuelve lo mismo, ¿sí? Cada uno elige el que le quede más cómodo. Acá lo que estoy haciendo es genero las dummies, elimino la variable original y concateno. Recuerden que podíamos, cuando tenemos el mismo índice, la dummy que la genera como en un data frame aparte, ¿sí? Fíjense que lo que le podemos poner es el prefijo, porque si no usa todo el nombre de la variable. Supongamos que Internet Service, no me acuerdo qué valores toma, TSL, fibra óptica, bueno. Entonces, si no por defecto, si yo no le pongo un prefijo, pone Internet Service DSL Fiber Optic y así. Acá yo en vez de que sea Internet Service le digo que sea Internet, para que sea más cortito, pero podría no omitirlo. El tipo le digo que sea entero, porque si no recuerden que el getDummies por defecto devuelve booleanos, devuelve a cada dummy como true o false. Y recuerden que necesitamos eliminar una, porque si no genera un efecto no buscado cuando vamos a aplicar un método. Pero bueno, entonces acá lo que hago es concatenar la nueva y eliminar la original para los dos casos. Fíjense, ¿sí? Internet, Fiber Optic, Internet no, y después Payments. Fíjense que ahora, Payment, recuerden que ahora tenemos dos columnas nada más. Tenemos la electrónica, que no me acuerdo Electronic Check o cómo era, y Others. Bueno, como elimina la primera, me queda así es Others, y el 0 es el de electrónica, el 1 es el de Others. Bien, les comparto acá y ejecútenlo y avísenme si tienen todo.
Avísenme si terminaron, si tuvieron algún problema, pudieron ejecutar todo. Avísenme ustedes. Esperen que ahora no estoy. Quería chequear una cosa. Bien. ¿Estamos bien? Para seguir con el TP. ¿Alguno se trabó? ¿Algo no le funcionó? ¿No? Yo asumo que están todos bien. Si nadie habla. Yo sí, profe, está bien. Bien, bueno, les presento los datos del CAS del trabajo práctico. La idea es que traten ustedes de hacer un poco más de código, si no, yo igual les voy a ir compartiendo y para que podamos terminar. Pero la idea es que ustedes traten de hacer un poco más. El trabajo práctico es un conjunto de datos nuevos que es de una empresa de e-commerce, ¿sí? Que quiere estudiar los envíos que llegan con demora. Tenemos el sector del depósito, ¿sí? Que, bueno, el que está entre paréntesis es el nombre de... Ay, yo estoy compartiendo, sí. El nombre del campo, el de la variable en el data frame, ¿sí? Warehouse, que toma 5 valores, ABCDE, el modo de envío, por ruta, por vuelo, por barco, el rating del cliente, que va del 1 al 5, el costo del producto en dólares, la cantidad de compras previas que tuvo ese cliente, la importancia del producto, la medida cualitativa tiene low, medium y high, descuento ofrecido en dólares, peso del producto comprado y si el envío tuvo retraso o no tuvo retraso. Es 0 y 1 la variable, delay. Esa va a ser como nuestra variable target, ¿sí? En un futuro, en alguno de los ejemplos, vamos a tratar de predecir los envíos con demora. Bien, van a ver ahora que vamos a hacer una seguidilla de pasos que abarca tanto lo que vimos toda la parte de unidad 1 de descriptiva como la unidad 2, ¿sí? Importar los datos. Mirar un poquito los tipos de variables, cambiar algún tipo de variable si hace falta. Realizar tratamiento de missing, ¿sí? Para los casos que haga falta. Obtener tablas de frecuencias y gráficos apropiados para las variables cualitativas individualmente. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos, para ver más genéricamente, separamos las variables que son, viste, que vieron que hacemos num calls, cat calls, y podemos hacer todas las tablas de frecuencia juntas, o todos los gráficos de barra juntos, de las categóricas. La idea es hacer eso, ¿sí? No mirar una por una, sino hacer algo más automático, entre comillas, con algún loop, con un for. Hacer lo mismo que antes, pero cruzando cada variable con la variable delayed, ¿sí? Entonces, para podernos responder algunas preguntas. ¿Hay algún sector a partir del cual se generen mayores demoras? Pareciera haber relación entre el modo de envío y las demoras. Para un futuro modelo, ¿haría alguna modificación en la variable importancia del producto? Habría que ver qué pasa con importancia del producto, lo que hicimos recién con el método de pago, ¿sí? Si alguna categoría tiene sentido agrupar con otra. Después nos pide crear la variable porcentaje de descuento, considerando el costo total del producto y el descuento ofrecido. Obtener estadísticas descriptivas de las variables cuantitativas y graficarlas individualmente, ¿sí? Identificar qué variables presentan outliers. Obtener gráficos para cada una de las variables numéricas versus la target, ¿sí?
y con preguntarnos, ¿parece influir el costo del producto en la demora? ¿Qué ocurre con el peso del producto y con el porcentaje de descuento ofrecido? ¿Sí? Luego pide obtener una matriz de correlación apropiada para este caso. Crear una nueva variable que sea rango de descuento, que tome los valores bajo, medio y alto a partir de valores que permitan discriminar mejor contra la target. ¿Sí? Lo que queremos acá es ver con el descuento, para hacer un descuento bajo, medio y alto, pero a partir de qué pasa con la target, si en algún rango hay algún porcentaje mayor de demora. Y luego eliminar la variable de descuento ofrecido. Si la variable de descuento ofrecido ya no nos va a interesar porque vamos a tener esta agrupada en bajo, medio y alto. Ver algún análisis de outliers, ¿sí? En los casos que haga falta. Y por último, obtener el data frame final en el que las variables numéricas estén estandarizadas y las categóricas sean variables dummies, ¿sí? Eso como una etapa inicial, tanto de descriptivo como de procesamiento, en un conjunto de datos nuevo, todo. La idea es de ver todo, ¿sí? ¿Qué pasa? Ir entendiendo tanto las variables cualitativas por sí mismas y las cuantitativas contra la target para ya ir perfilando qué variables están más asociadas, crear algunas variables, eliminar, ¿sí? Y por último, bueno, ver el tema de los outliers y del formateo de datos de estandarización y dummies que se necesita. Bien, ustedes tienen el conjunto de datos ya subido en el campus, si no me equivoco. La idea es que agarren si quieren el código que usaron para lo de Telecom o el que sea, o uno nuevo, empiecen uno nuevo, lean los datos, ¿sí? Vayan tratando de abordar los puntos. Más o menos cada 2 o 3 puntos lo hablamos entre todos para que no se haga muy largo y ninguno se trabe y pueda seguir avanzando, ¿sí? Pero bueno, traten. Yo no chequeé, pero estoy casi segura que lo tienen disponible a lo de. Esperen que ya me fijo. Profe, yo ahí lo intenté leer y me lo lee mal, como que está delimitado por punto y coma, me parece. Entonces ahí puede ser, ahí tienen que poner la opción, esperen que les muestro CEP, esto tienen que poner. Ah, ok. Por defecto, el CEP creo que es el coma. Entonces, si vos tenés un CSV guardado por coma, por defecto te lo lee bien. Ahora, si no es la coma, le podés indicar cuál es la separación. Y en este caso es el punto y coma. Y ahí sí te lo va a leer bien. Buenísimo, gracias. Ahí después, una vez que lo leen, pidan un info como para ver, o sea, ustedes ya tienen acá los tipos de datos. Fíjense que el sector del depósito, como es una letra, ya lo va a tomar como string, no hay problema. El modo de envío va a tomar como string. La calificación, esto es un número, o sea, va del 1 al 5, no hace falta tocar nada. Costo del producto es numérica, tiene que ser numérica. La cantidad de compras previas tiene que ser numérica. La importancia del producto, bueno, está en texto, o sea que no va a haber problema. Y el descuento del peso no debería, a menos, puede generar un problema a veces si con el punto y la coma, la lectura, que no lo entienda y la tome como texto, hay que chequearlo. Y lo único que puede haber es con la variable target, que la va a considerar como 0 y 1, la va a considerar como entera y podríamos cambiarla a string, ¿sí? Simplemente la cambiamos para la parte descriptiva. Pero sí, no deberían tener problemas con, miren, el depósito object, modo object, customer rating es entera, está bien, cantidad de compras previas, entera, está bien, no, el costo entero, cantidad de compras previas, float, esa es rara que la tomé, está como decimal, por más, la podríamos cambiar a entera, no nos cambian absolutamente nada, salvo que en los gráficos no lo muestre si uno hace un gráfico que no lo muestre con punto, pero, porque en realidad es una variable discreta, la lee con coma porque así debe estar guardada, pero no, la podemos pasar entera sin problema.
Importancia del producto, low, medium, está en objeto, está bien. Descuento, peso y delay. Y acá podemos cambiar a, sí, delay a tipo de dato string. Fíjense los missing, no me fijé. Hay dos variables que tienen apenitas 4 missing. O sea, volvemos a lo mismo. Cambia borrar esos registros, que a lo sumo son 8, porque no sabemos si son los mismos los que le faltan los dos campos. Supongamos que a 4 le faltan las compras previas dentro de 11.000 registros, podemos borrarlo, sí. Y si no, ¿con qué lo completarían? Sobre todo las compras previas, si no tenemos el dato. Se puede asumir que no tiene compras previas. Claro, con 0. Considero que sí, al ser 4 registros tampoco, al no tener el dato, digo, bueno, pueden ser ceros. Si tuviéramos alguna otra variable que se asocia a las compras previas y tienen otro valor, bueno, ahí sí, supongamos que tuviéramos monto gastado previamente y fuera mayor a 0, entonces bueno, entonces sí tiene compras previas, no le puedo poner 0. Pero en este caso que no tenemos forma de saber, se puede poner 0 perfectamente. Ojo las variables discretas, de no poner un promedio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el promedio puede llegar a dar 2,3, por decir un número, o 1,8, si hacemos un promedio de esa variable. Entonces, en las variables discretas, conviene a veces la mediana, que es un número entero, generalmente porque va a ser un número de esos, y no un promedio que puede desvirtuar la lógica de la variable, ¿sí? Y product importance puede ser la moda, no sé cuál de las 3 importancias es la que más aparece. Profe, Sí. el rating del cliente, ¿no habría que poner, hacer que no sea numérica? Mira, eso es sí y no. O sea, yo lo tengo hecho pasándola a cualitativa. ¿Por qué? Es una variable mínima ordinal, obviamente, ¿sí? Porque hay un orden. ¿Está tan mal considerar la numérica? No, no deja de ser una variable en un puntaje, ¿sí? Del 1 al 5. Pero toma 5 valores nada más. Y también podría ser cualitativo ordinal. Son variables medias híbridas, no estaría tan mal ni una cosa ni la otra. ¿Vos por qué lo pensaste que sea cualitativa? No, porque como es porque es un orden y, por ejemplo, podría haber sido, en vez de 1, 2, 3, 4, 5, podría ser bajo, alto, muy alto. O sea, sería lo Sí, mismo. también. Pero bueno, acá es como, igual que el tema cuando hacemos encuestas, y tenés no sé, una encuesta que dice califique del 1 al 10. Sí, también podría poner regular, malo. Sí, no, generalmente no hay 10, o son 4 o 5 opciones o el puntaje. No estaría mal, o sea, es como una variable en el límite, digamos. Pero considerar la numérica tampoco está mal, porque es un puntaje del 1 al 5. Y es un número. Vos podés hacer un promedio. ¿Cuál Claro. es el rating promedio de los clientes? Lo podés hacer. No está mal, digamos, conceptualmente. Más allá de que a lo mejor en vez del 1 al 5 podría haber puntuado, no sé, 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí? Pero vos podés hacer, vos sabiendo el rango que ocupa tu puntaje, vos podés calcular un promedio, podés calcular una mediana. Es decir, bueno, la mitad de mis clientes tienen un rating
menor a 3. Lo podés decir, sí, no es ilógico. Entonces, podrías considerar la numérica también. Claro, Pero no está mal el pensamiento de decir, bueno, a lo mejor la puedo considerar cualitativa. Obviamente ordinal, hay que darle importancia al orden porque no es lo mismo el 2 que el 5. Es mejor el 5 que el 2. Pero a lo mejor para un gráfico, para una tabla, te puede servir mostrarla como barra y a lo mejor en vez de hacer un boxplot, pero lo podés hacer al boxplot también, no un histograma porque toma 5 valores nada más, pero podés hacer un boxplot del rating de los clientes para ver en qué rango están. claro. Bueno, entonces lo dejo así. Sí. Gracias. Profe, Sí. sí, perdón, porque no terminé de entender entonces con la importancia del producto, cómo hacemos con los nulos. Perdón, se me entrecortó la importancia del producto, ¿qué dijiste? ¿Cómo hacemos con los nulos? Y Letroux. ahí hay más que poner, podés completar con la moda de la variable, decir, bueno, lo que más aparece. Ah, No, ok. no hay una lista, digamos, que podrían. Estoy buscando el script porque no lo tengo. Pero no lo eliminarías al registro. También, o sea, objetivamente, si eliminás, primero hay que ver si es una variable influyente, porque a lo mejor después terminás diciendo, no, esa variable no tiene nada que ver con la demora. Entonces, ¿para qué vas a borrar 5 registros que le faltan datos en una variable que después capaz que ni la usás? Ok, Pero podés también decir, bueno, son 5 registros, los eliminás y listo. No te va a mover en absoluto tu análisis no contar con esos 5 registros porque tenés 11.000 registros para hacer lo que quieras hacer. claro. Y estaría mal dejarlos así, como decir, bueno, en vez de poner No, un después valor te ahí. va a dar error. Ah, ok. En algún momento cuando vos lo quieras usar para un modelo, te va a dar error. Ah, genial. Así que hay missing. O sea, no, vos tenés que llegar a esa instancia. Vos acá podés perfectamente hacer gráficos y todo sin eso, sin eso, lo vas a poder ver. Pero después a la instancia, después de hacer algún modelo o algo, vas a necesitar que o que no estén o que tengan un valor. Ok, genial. Bueno, gracias. Bien, fíjense después que lo que pide es, empezamos con las variables cualitativas, ¿sí? Tenemos que hacer gráficos y tablas. Si ustedes se fijan en el script que yo les di de las reservas de hotel, de descriptivo, van a ver que en algún momento hacemos alguna tabla para una sola variable, pero después más abajo hacemos lo mismo para todas. Entonces, fíjense que está la tabla de frecuencias, también tienen los gráficos de barra, ¿sí? Y después lo mismo cruzándola con la variable target, con delay, en este caso sería, para ver si hay algún tipo de relación o no entre las variables cualitativas con la variable target.
Acá les comparto, ahí lo estaba escribiendo porque no lo tenía. ¿Cómo serían los missing? Si le ponemos 0. Esperen que no, me faltó el in place. El otro, esperen. Fíjense que yo ahí le pongo la segunda línea es con esta. El in place significa que la reemplace. Fíjense que yo no pongo data product importance igual a data product importance field DNA. Eso es una forma, es decir, la piso. Y si no, sin poner la primera parte, le pongo el in place true y es una forma de decirle que la piso. La primera parte me olvidé, lo del in place. Eso sería lo de los missing, si lo quieren reemplazar. Por el primer caso por 0 y el segundo caso por la moda de esa variable. Avísenme si pudieron ver lo de las variables cualitativas. Llegamos hasta ahí, después seguimos.
Tengo otra pregunta. Sí, decime. Sí, ¿viste el punto 4 que dice obtener tablas de frecuencia y gráficos apropiados para las variables cualitativas individualmente? Vi Sí. que nosotros la clase pasada habíamos hecho un código donde usábamos un for para poder hacer gráficos de barras apiladas, Ujú. y elegíamos una variable para como, cruzarlas con todas, no sé si me explico. Es decir, hacer, bueno, Sí. share y las cruzamos con todas. Yo podría hacer en este Ajá. caso esto. Eso con delay, claro. Y yo tengo que poner un índice antes, porque me acuerdo que la clase pasada nos había pasado que, ¿te acordás que nos había tardado mucho? No, pero en este conjunto de datos no tiene índice. Pero Ah, sí, ok, si tuviera tenido un índice lo tenés que sacar porque hubiera pasado eso. genial, perfecto, gracias. En este dataset no está. Ok, gracias. Profe, y una pregunta, ¿ahí cómo te das Sí. cuenta que la variable que tenés que cruzar es delayed? Y acá es como uno tiene que saber cuál es la variable que a vos te interesa predecir. A lo mejor no está. Fíjate que lo que queremos estudiar son los envíos que llegan con demora, digamos. Es como nuestro objetivo. Vos vas a tener siempre una variable que la que llamamos target es la que vas a querer predecir. Si vos puede que no te des cuenta, pero bueno, acá tenés un depósito, o sea, vos no vas a querer predecir de qué depósito salió algo, o sea, es medio raro. A lo mejor no está súper explícito en el enunciado, pero esa es la variable tal, la que nos interesa conocer qué relación tienen las otras variables con esa, digamos. Igual acá lo pide también explícitamente en el punto 5, cruzando a cada variable con la target delay, digamos, dice. Como que nuestra variable de interés. Obviamente que puede hacer lo mismo con cualquiera de las otras. Perdón. Pero en este caso la que nos interesa ver es si están relacionadas o no es con delay. Es que nos interesa saber después si hay algún sector a partir del cual hay mayores demoras, si hay alguna relación entre el modo de envío y las demoras. Sí, es como que Claro, esa es la que gracias. es nuestro interés.
Avísenme si pudieron. Sobre todo copiar, adaptar esto de los for y hacer los gráficos. ¿Estamos bien? ¿Necesitan ayuda? ¿Alguno pudo avanzar con eso? ¿Los gráficos, las tablas, algo? ¿Algún valiente o alguna valiente que lo quiera mostrar si llegó? Así no soy yo siempre la que muestra. Están muy callados hoy. Yo se los comparto, no tengo problema, pero bueno, es mucho más entretenido cuando podemos ver lo que hicieron ustedes y todo. Esperen que busco acá. Para ver las tablas de frecuencia, por ejemplo, o sea, nos conviene definir las variables del tipo objeto y hacemos la tabla esta era la forma de ver, con el value counts podemos ver por un lado las absolutas, por otro lado las relativas, entonces esto es más cómodo. Y vemos los depósitos, hay uno, el del ES, el que más envíos salen, los tipos de traslado, bueno, el 67% es por ruta, importancia del producto, muy poquito high, y después low y medium parecidos, y tenemos un montón de demora, ¿sí? 58% de demora. Les comparto entonces acá, si definimos las cat calls, para después poder utilizarlo después en los gráficos. Fíjense que en los otros gráficos yo voy a decir para cada variable en cat calls. Lo mismo, o sea, si quisiéramos obtener un gráfico de barras, ¿sí? Acá se ve, bueno, que el E es el que más tiene. Row, acá esto con frecuencias absolutas, ¿sí? Estas serían las
los gráficos de barra para individuales. Les doy un ratito para que lo puedan hacer. Eso sería el punto 4, ¿sí? Frecuencias y tablas de frecuencias y gráficos para las variables cualitativas individualmente. Le doy a repetir el paso anterior, pero cruzando, o sea, hacer lo mismo, las tablas, en vez de hacer la tabla de una entrada, queremos tabla doble entrada, y los gráficos. Sí, acá hice directamente los gráficos, no tengo las tablas, pero podríamos hacerla. Cruzados con la variable delay, ¿sí? Acá tenemos el PD crosstabs. A ver si lo hago así. Esperen que lo agrego y después se los comparto. Quiero que para cada variable imprima la tabla, bueno, queda media. Acá sería la tabla, queda medio feita. Vamos a hacer un print acá. Acá hago un rengloncito de separación, por lo menos. Ahí está. Entonces tenemos, ¿sí? Este es el porcentaje de demora según cada categoría. Lo mismo hecho acá en gráfico, se los paso para que lo veamos en gráfico, que es más lindo, pero se ve lo mismo. Bueno, ¿qué vemos acá? Casi ayúdenme a interpretar, porque esto es lo más importante y esto es lo que van a tener que hacer en el cuestionario la clase que viene. O sea, no es tan importante que sepan hacer el código, sino como que puedan interpretar. ¿Qué vemos acá con los depósitos? El 1 es que está demorado. Y acá preguntaba, ¿hay algún sector a partir del cual se generen mayores demoras? ¿Qué me pueden decir ustedes viendo este gráfico? Aunque sea escríbanlo en el chat, pero hagamos la clase más llevadera. Si no opinan y no participan es muy difícil. ¿Qué me pueden decir? Que el A tiene mayores demoras, pero no sé cuánta tiene que ser la diferencia como para que sea significativo. ¿Vos decís que el A tiene mayor? El E parece tener más. El A es el que menos tiene en realidad, porque fíjate que el naranja es la del porcentaje de demora. Ah, perdón, sí. Al revés. El E es el que más demoras tiene. El A es el que menos. Obviamente todo esto, como decís vos, subjetivamente, ¿sí? Descriptivamente, digamos, no estamos haciendo ninguna prueba de hipótesis o algo para decir que efectivamente es mayor o efectivamente es menor. Pero además, ¿qué vemos acá entre los tres, el B, el C y el D? Es muy Ustedes parecido. son muy parecidos, entonces, Se podrían ¿para juntar qué en una generaremos? misma. Exactamente, si queremos predecir la variable de demora y vamos a tener que generar dummies, no tiene mucho sentido hacer 3 cuando podemos hacer toda una. ¿Por qué? Porque tienen el mismo comportamiento, el mismo porcentaje de demora, los 3. Entonces, pareciera que habría que hacer el A por un lado, B, C y D se comportan similar, y el E por el otro, ¿sí? Después pregunta, ¿pareciera haber relación entre el modo de envío y las demoras? Este es el modo de envío. Si bien sabemos que el 60 y pico por ciento va por ruta, ¿sí? Y esto más o menos un 16 cada uno, se ve una leve menor demora por barco, pequeñita, pero se ve, pero pareciera que no hay una gran relación, ¿sí? Entre el modo de envío y la demora.
Y por último dice, si para un futuro modelo haría alguna modificación en la variable importancia del producto, ¿sí? Vamos acá a importancia del producto. Bueno, acá termina graficando, pero ¿qué vemos acá en importancia del producto? Que baja y media son muy parecidas. Son muy parecidas, ¿sí? Y en cambio, los productos más importantes son los que más tardan en llegar. También. Pero también habíamos visto que, o sea, a la larga, a la hora de explicar, podríamos decir importancia alta o no, ¿sí? Eso sería como la variable nueva. De todas formas, esto era un 8 y pico % nada más de los datos. Acá tenemos el 90 y pico. Pero bueno, no deja de ser un 8. Si esto fuera un 2%, un 1 ya tan bajo, capaz que pierde la lógica ya la variable, porque tendría que comparar todo entre un 90 y pico y un 2, y eso el modelo también le va a meter ruido. Pero al ser un 8 podemos dejar un 8 y pico y un 91 y algo. Pero sí, esto habría que juntarlo. O sea, a lo que apunta, lo mismo sería algo parecido a los depósitos. Habría que juntarlos. Ya pensando en nuestra variable target, es lo mismo si sale del B, C y el D. En cuanto a la demora, a lo mejor en cuanto a costo para nosotros, lo que fuera, no es lo mismo. Pero en cuanto a la demora, sí, convendría juntarlos. Este código se los pasé, creo que, no sé. Sí, Sí, es el bien. mismo. Eso sería el punto 5. Y dice que lo hagamos, así que yo ahí tengo el código, para agrupar y que quede en 2 niveles. La variable, la estoy pisando. Ya que estamos, vamos a hacer lo mismo aunque no lo pide, vamos a hacer lo mismo con el depósito. Y ahora no me acuerdo cómo se llama el depósito, warehouse block. Y acá podemos poner, no sé si estoy compartiendo. Sí, warehouse block. Y acá se pone así, is in, y le decimos que está en, por ejemplo, B, C, I, D. Ahí le vamos a poner, no sé, el nombre que queramos. BCD, por ejemplo, todo junto. Y si no, le damos que ya sea el A o el E que los mantenga. Ahí se las comparto. Aunque no lo pide, detectamos que es. Bueno, nos pide crear una variable porcentaje. Esto es un simple cálculo, ¿sí? Lo podemos hacer por 100, acá está hecho. Porcentaje de descuento no es más que un cociente, lo podemos multiplicar por 100 si queremos. O no, nos queda en proporción, pero bueno. Eso para que vean que, o sea, definir una variable así, que sea un cociente, un producto, una resta, una suma, es súper simple. Pero bueno, ahí estamos creando ya una variable que es está muy vinculada a las otras dos. Entonces ya después empezamos a decir, bueno, ¿con cuál me quedo? No tiene sentido quedarme con, a lo mejor, el valor del descuento si tenemos el porcentaje, pues ya están muy, muy relacionadas. Bien, pasamos a la página siguiente. Y nos pide estadísticas descriptivas de las variables cuantitativas y graficarlas individualmente y ver cuáles tienen outliers, ¿sí? De estadísticas descriptivas, a menos que queramos alguna en particular, lo más sencillo es hacer esto, data.describe, ¿sí? Que nos devuelve el promedio, el desvío estándar, mínimo, máximo y cuartiles.
Si después quisiéramos alguna otra estadística puntual, algún percentil o lo que fuera, bueno, eso lo tenemos que pedir de otra manera, pero de esta manera tenemos como un pantallazo general, ¿sí? Y acá ya tenemos también la que agregamos nueva nosotros. Porque lo hice después. Si lo hubiera hecho antes, esta no la tendría. Y yo no lo multipliqué por 100, por eso lo tengo. Ustedes van a ver un 63 o un 3. Pero fíjense que el 75% de las compras tiene un descuento inferior a 6,3. Y después hay uno que tiene un 63%. O sea, acá hay una media, un máximo alejado. Obviamente va a haber algún valor atípico ahí. Bien, podemos pedirle, definamos entonces las variables numéricas, como definimos las categóricas, y vemos todas los box plot, ¿sí? Los gráficos individuales. Bien, y que nos dice cuáles tienen outliers, ¿sí? Bueno, vemos que el rating no. El rating está bastante, como que tenemos bastante parejo entre clientes de 1, 2, 3, 4 y 5, está bastante parejito. Costo del producto, ¿sí? No vemos outliers. Cantidad de compras previas, tenemos, la mayoría está entre 0 y 3, y tenemos algunas con estos valores. Ahora vamos a hablar de eso. Y después tenemos el descuento en monto y en porcentaje de descuento. Que vemos lo que veíamos, vieron, el 75% era menor a 6, algo. Tenemos acá un punto de, no sé, 11, 12%, y después ya, bueno, todos los valores con porcentajes mayores. Tiene que ver porque este es el monto sobre el total, o sea que un 30 no es lo mismo un 30 sobre 100 que un 30 sobre 300, el porcentaje, ¿no? Entonces, puede ser, pero vemos que hay algunos con montos altos de descuento y generan outliers. Y el peso del producto no se ve en valores atípicos. Bien. Pide definir cuáles tienen, después dice que hagamos algo con los outliers. Nos pide después gráficos, lo mismo contra delay, ¿sí? Después vamos a hablar qué hacemos con estos outliers. Sí, acá tenemos, no sé por qué, que tengo distinto que no me los pintó de color, espera que quiero corregirlo. Quedan confusos así del mismo color. Acá también lo tengo, así. Te voy a dar un palette. Después me fijo, porque en otro lado lo tengo como dos colores distintos, pero bueno, igual se Profe, el pueden delay ver. la habíamos pasado a variable categórica, ¿no? Sí, Ok, sí, sino que te la va a dejar dentro de las num calls. claro. Bien, vemos acá, rating del cliente. ¿Pareciera tener relación con la demora? ¿Qué dicen ustedes? No, porque son muy parecidas las. Son casi iguales, diría yo. Así que ahí no, esperen que les comparto el... Bien, acá, costo del producto. Hay una leve diferencia, pero bueno, no pareciera ser. Se ve que son un poquito más baratos los que están demorados, pero leve. La mediana es un poquito más baja, pero tiene mínimo, 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 máximo. Lo mismo que cantidad de compras previas. No determina si el producto llega tarde, si antes compró o no compró. Y ahora sí, acá sí vemos diferencia. Descuento ofrecido. Fíjense que los mayores descuentos, a los que le dan más descuento, tienen más demora. ¿Sí? Se ve notoriamente acá. Lo mismo, o sea, tiene que ver el porcentaje de descuento, ¿sí? Los que tienen el mayor porcentaje de descuento tienen mayor demora. Y después tenemos el peso, ¿sí? ¿Qué ven acá con el peso del producto? Los más pesados, si ven acá hay algunos, ¿sí? Pesados que llegaron demorados, pero en Los más general... pesados son los que tienen menos demoras.
Y hay mayor demora en los más livianitos. Bien, algo preguntaba acá. ¿Pareciera influir el costo del producto en la demora? Dijimos que el costo no. Que es este. Hay un leve corrimiento, pero son bastante parecidos. ¿Qué ocurre con el peso del producto? Que sí, y el porcentaje de descuento, eso sí parecieran tener relación. Bien, pide obtener una matriz de correlación apropiada. Tenemos variables tanto cualitativas como cuantitativas. ¿Cuál sería una matriz de correlación apropiada? Cuando tenemos los dos tipos de variables. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué coeficiente nos conviene obtener? Recuerden que habíamos visto un coeficiente de Pearson es para variables numéricas y preferentemente normales. Después tenemos un coeficiente de Spearman, que es para variables numéricas, con otras distribuciones. Después tenemos coeficiente de una matriz de phi, no sé si se acuerdan, que ahí sí podemos mezclar tipos de variables. Porque teníamos también el coeficiente de Kramer, que era solo para cualitativas contra cualitativas. En este caso, además, tenemos de los dos tipos, que es lo que habitualmente suele ocurrir, ¿sí? O generalmente son todas numéricas, en los problemas que vamos a ver, o generalmente tenemos de los dos tipos. Entonces, ahí lo que nos conviene es la matriz, esto es para después, así se hacía la matriz de correlaciones con este phi que va de 0 a 1, cuanto más cercano a 1, mayor relación de las variables, y si vemos la variable delay, que nos quedó acá, las mayores correlaciones se dan con las numéricas, ¿sí? Con el descuento ofrecido, con el peso, que son las que estamos viendo, y bueno, la importancia del producto no, 0,11 con si tiene compras previas, o sea, todas las que, la única que por ahí me llama la atención un poco es el, ay, ¿por qué? No, estoy viendo. Ay, pensé que daba negativo, pero es la rayita de la variable. Digo, ¿cómo es que da negativo si no puede? Bueno, perdón, fue una confusión. 0,11 con el depósito, que por ahí para mí había, pensé que podía dar un poco más alto al ver el depósito, ¿sí? Que alguno era más bajo y otro más alto, pero se ve mayor correlación entonces con las del descuento y con las del peso, que son las que vimos. ¿Les copié acá el...? Sí. Bien, recuerden eso, ¿sí? ¿Qué tipo de coeficiente de correlación? Como tienen que saber, o sea, yo no quiero que sepan teoría para el cuestionario ni para acá adelante, pero sí, por ejemplo, para qué tipo de variable, qué gráfico va o qué coeficiente de correlación puedo calcular, eso necesitan saberlo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para cada caso? No es muy teórico, pero qué es lo conveniente aplicar en cada caso. Bien, esta la dejo para después. Vamos a ver hablar un poco de los outliers, ¿sí? Quiero que hablemos de eso, que también puede haber alguna pregunta de eso. ¿Qué nos conviene hacer acá? ¿Sí? Acá sí vemos, por ejemplo, que llegan a valores bastante alejados. No era lo mismo que vimos antes con que quedaban todos por acá, en la del total charges o monthly charges, no me acuerdo cuál era, que quedaban acá cerquita, ¿sí? Acá sí vemos valores, estas distribuciones son muy asimétricas, no conviene dejarlo de esa manera. Pero tenemos dos casos distintos, uno lo que tiene que ver con los descuentos y otro lo que tiene que ver con las compras previas. ¿Qué harían acá ustedes? ¿Eliminar? Obviamente no. Acá tampoco sabemos cuántos son, porque pueden ser muchos, algunos que tengan 4, algunos 5, pero como es el mismo valor queda un puntito. Pero se ve que hay bastantes valores, ¿sí? Ya ahí deja de ser algo atípico,
¿sí? Porque puede haber, evidentemente, clientes que tengan más de 3 compras previas. Como hay bastantes clientes con descuentos superiores al 11-12%. Entonces, ¿conviene eliminarlos? Claramente no, porque tenemos ahí bastantes registros y además de ser bastantes, probablemente haya ahí alguna información interesante, ¿sí? Si vemos contra delay, fíjense que todos los casos estos atípicos son todos de mora. Entonces, si yo los elimino, estoy perdiendo mucha información. Cuanto más descuento tenga, a lo mejor son compras que decir, bueno, pueden llegar más tarde y uno no las prioriza. Entonces, lo conveniente acá sería imputarlos, ¿sí? Con algún valor. Lo podemos decir, bueno, si el... ¿Por qué? Porque evidentemente es algo frecuente dar un porcentaje de descuento mayor al 11% o mayor a $20, ¿sí? Es habitual. Entonces, si yo los elimino, bueno, ¿qué pasa cuando empieza a aparecer compras con esa condición? Entonces, lo conveniente acá es imputarlos, ¿sí? Porque imputamos a lo mejor por este valor. Decir, bueno, si el valor es mayor a $20 del descuento, le pongo 20. O si el descuento ofrecido es mayor al 12, no sé qué valor es este, pero más o menos debe ser 12%, le pongo 12%. ¿Con qué salvedad? Cuando yo vaya a utilizar este modelo para predecir nuevas compras, tengo que hacer la misma corrección, ¿sí? Si me aparece un nuevo registro con un descuento de $30, yo se lo voy a cambiar por un 20 y lo voy a usar en el modelo, ¿sí? Pero obviamente tengo que tener ese cuidado. Ahora, en el caso de compras previas, a lo mejor no es lo conveniente decir todo lo que sea mayor a 3 le pongo 3, ¿sí? Para ser una variable discreta, podría ser eso una opción. ¿O qué otra opción se le ocurría? ¿Qué otra opción que también puede ser aplicable para lo del tema de los descuentos? ¿Qué otra opción vimos que puede ser de mucha utilidad cuando no necesito que sí o sí sea numérica la variable? ¿Se acuerdan? Esperen que voy a buscar la presentación. No sé si es eso, pero podría hacer una variable que sea mayor a 3. Exactamente. Se llama discretizar, sí, o hacer binnings. Exactamente. Esperen que busco la parte que lo vimos. Que sirve tanto para outliers como para dividir una variable, inteligentemente, contra una target, ¿sí? Poder hacer intervalos. Entonces, que uno diga mayor a 3, o sea, eso lo vimos, acá lo puse, dividir variables en intervalos. ¿Sí? Tenemos una pérdida de información, porque a lo mejor no es lo mismo 4 que 8, pero al ser tan poquitas observaciones, después el modelo puede llegar a tener ruido. Entonces, la idea, podríamos hacer, por ejemplo, hasta una compra previa, 2 compras previas, 3 compras previas, 4 más, y todo esto va a quedar en un grupo junto, ¿sí? También sería una forma inteligente, habría que ver cómo el comportamiento de la demora, porque a lo mejor las compras previas no está tan relacionado, o sea que no tiene, a lo mejor ni siquiera terminamos teniendo en cuenta esta variable, porque evidentemente no hay ningún tipo de relación. Si todos estos, a lo mejor si todos estos valores grandes estuvieran acá, ahí sí, pero bueno, yo lo haría como niveles, ¿sí? Como ya les dije, o sea, hasta 1, 2, 2 y 3, o más y 3 o más, ¿sí? Haciendo ese tipo de agrupamiento, uno se olvida, si uno tiene 9, 10, 11 compras previas, va a caer siempre en el grupo de mayor, ¿sí? Lo mismo se podría hacer con lo de los descuentos, o imputarlos con el valor del extremo de la caja. Serían las dos soluciones. Y en cuanto justo, dice acá, vamos a crear una variable rango de descuento que tome los valores bajo, medio y alto a partir de valores que permitan, o sea, acá no lo vamos a hacer, si bien el descuento tiene outliers, entonces es como un doble sentido.
ya que esta variable sí está relacionada con la target, podemos hacer intervalos, acá le puse bajo, medio y alto como para hacer 3 grupos, es decir, hacemos 3 grupos del rango de descuento que nos permita solucionar el tema de outliers y además nos permite discriminar mejor contra la variable target, ¿sí? Que acá lo tengo armado. Hice un histograma como para ver qué puntos de corte podrían ser, ¿sí? Podemos probar con el porcentaje de descuento hasta 10, 10 y 20 o más de 20. Esto está hecho en dólares, ¿sí? Acá dice, acá probé 2 puntos de corte. Y acá obtengo la variable nueva, ¿sí? ¿Cuántos me quedan? Lo que sí queda poquito en el medio. Y acá me fijo el porcentaje de... fíjense, si yo tomo estos puntos de corte, 10 y 20, hasta el 10 vemos que tenemos los dos, y a partir del 10 son todos demoras. Entonces, quizás no sean los mejores puntos de corte. Tendríamos que ver, por ejemplo, 5, 10, y a partir de 10 vemos que tiene un 100% de... Sí, acá lo vemos más parejo los grupos, y si veo el porcentaje de demora, bueno, acá justo medio rara la variable porque a partir de acá, sí, si lo veíamos en la presentación, podíamos hacer 3 puntos. Es medio raro el comportamiento de esta variable, porque acá tendría sentido, tengo 3 grupos, bajo y medio, pero fíjense que el bajo y el medio tienen exactamente el mismo porcentaje de demora entre sí. Entonces, a lo mejor no tiene tampoco sentido hacer esos 3 grupos. Sí, si uno quiere 3 rangos, decir, bueno, hasta 5, de 5 a 10, más de 10, y ahí pierdo todo el problema de los outliers, pero nos van a estar quedando 2 grupos con el mismo porcentaje de demora, ¿sí? Habría que ver si con Esa algún es la otro que, punto... esa no es la que habíamos unido hoy también, que la de bajo y... No, eso era la importancia del producto, que también era bajo, medio y alto. Pero es la importancia del producto. Y acá estamos viendo el rango del descuento. Quizás habría que probar si queremos sí o sí 3. Si no, a la larga nos terminaría quedando bajo y alto, por decir de una manera, en donde tenemos distintos porcentajes. Habría que ver si a lo mejor encontramos algún punto. Más terminando el final de la materia, yo les doy una técnica, como esto lo vamos a utilizar, le doy una técnica que se llama Optimal Binding, que te da los puntos de corte mejor detectados, para poder hacer esto más rigurosamente. Acá lo estamos haciendo medio con prueba y error, pero podemos cortar así, por lo menos para tener los tres niveles, bajo, medio y alto. Esperen que les comparto esto. Este es el histograma. Y acá si lo quieren hacer para probar con distintos cortes, pueden ir variando. Justo la variable no sé si es la mejor para hacer esto. Si hubiera alguna acá no demorado, se podría hacer más. No sé, vamos a poner, por ejemplo, no sé, 8 y 12, a ver. Quedó el medio bajito. Ahí se ve una pequeña diferencia, pero quedó con poquitas observaciones. A ver, vamos a poner acá 7, 11. No, me sigue quedando, se ve que hasta el 12 o hasta el 15. A ver si agrego alguno más acá. Ahí se ve un poquito mejor el medio más separado. Si le ponen 7 y 15.
queda un poquito mejor la diferencia en el porcentaje, si bien son parecidos. Acá igual no es 1, acá hay 3, o sea, es 0,99 más o menos, pero bueno, lo redondea a 99. Bien, esto se los compartí, la matriz phi se la compartí. Y bueno, y por último habría que obtener el data frame final con las variables numéricas estandarizadas y las categóricas dummies, ¿sí? Una vez que agrupamos categorías, por ejemplo, esta que es el rango de descuento, pasa a ser una dummy, pasa a ser 2 dummies en realidad, y el descuento en sí no tiene que estar, porque si no ya tenemos el porcentaje del descuento, el rango de descuento. Obviamente cuando empezamos a agrupar una variable, la que agrupamos no queda en el modelo, ¿sí? Bueno, lo que faltaría al final es hacer eso, la normalización de las numéricas y las dummies para las cualitativas. Pero quiero que se lleven, sobre todo, después eso se los dejo pendiente para ustedes, el tema de la interpretación, ¿sí? Que ustedes puedan ver o sea, yo no les voy a pedir con qué código se hace esto, pero sí les puedo preguntar lo que hablamos recién, si hay el rating del cliente tiene alguna relación o no, si este tiene alguna relación o no, qué harían con los outliers, ¿sí? Todo lo que estuvimos hablando, qué matriz de correlación es la correspondiente, es la aconsejable en este caso, no sé, si agruparían categorías, mostrándole un gráfico y ustedes me van a tener que saber interpretar eso, ¿sí? Que sepan interpretar un promedio, una mediana, ¿sí? La mediana, ¿qué significa? Que el 50% de los datos es menor o igual y el 50% es mayor o igual, lo mismo con los cuartiles, que lo sepan ver a eso, ¿sí? Que sepan para cada tipo de variable qué gráfico puedo aplicar, qué tabla puedo hacer o qué métrica puedo calcular, qué es conveniente para cada tipo de variable. Con que ustedes sepan eso, o sea, es más que suficiente para el cuestionario. No tienen que saber más que eso. Pero es importante que sepan eso, ¿sí? Sepan identificar si está bien aplicado un gráfico, qué gráfico tendría que aplicar, que sepan interpretar sobre todo una relación, dos relaciones entre variables, si hay, si no hay, si pareciera haber o no, a través del gráfico o a través de una tabla. Eso es lo que tienen que saber y sobre todo van a ser salidas de este caso. O sea, la idea es que lo que ustedes repasen lo que vimos hoy, con eso es más que suficiente. ¿Tienen alguna duda? Me pueden escribir por mail de acá al jueves que viene, sin problema, y lo resolvemos. Pero bueno, ya el jueves que viene hacemos el cuestionario, los primeros 30 minutos, y después ya arrancamos con la unidad 3. Y ya empezamos a ver técnicas de minería de datos no supervisada. ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Todo bien? De mi parte no, profe, se entendió todo. Bueno, por hoy dejamos acá, le quedan un par de ítems ahí si quieren después terminarlos, pendientes, pero quiero que se lleven eso sobre todo, la interpretación, que es lo más importante. El código se aprende, hoy en día tenemos inteligencia artificial que nos puede ayudar un montón, no tenemos que ser expertos en código, pero sí lo que yo quiero que se lleven es que sepan interpretar un resultado y que sepan qué aplicar en función de cada variable, eso es lo más importante. Ahora, después vamos a ir aprendiendo métodos y bueno, cuando se aplican los métodos, qué requerimientos tienen, qué requisitos tienen que cumplir y eso es lo más importante, porque después el código van a ver que no es lo más importante. Un modelo lo van a obtener con una línea de código, pero bueno, qué sale de ese modelo es lo que ustedes van a tener que saber leer, digamos. Bien, nos vemos el jueves entonces. El jueves sí les voy a pedir los 30 minutos del examen, por lo menos que tengan la cámara prendida. Después la pueden apagar en la clase, no hay problema, pero por lo menos en el examen que tengan la cámara prendida. Son 10 preguntas, tienen 30 minutos, son generalmente multiple choice, verdadero o falso, o sea que no se tienen que demorar demasiado. Y si estuvieron escuchando la clase hoy y las clases pasadas, no van a tener mayor complicación. Una pregunta. Bueno, chicos, sí.
porque la cámara de la computadora se me rompió, la de escritorio. ¿Puedo poner el celular y hacer el Y no hay problema. de No hay la problema. compu? Ok. Sí, no hay Gracias. problema. Bueno, nos vemos la clase que viene. Gracias, profe. Chau. Chao, Gracias, chao. profe. Chao. Nos vemos.